Días, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy tenemos como invitada en Saca tu Voz a María José García Rubio. Bienvenida, María José. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ciar, por Un gusto que nos invitarme. acompañes. Os voy a presentar a María José. Ella es doctora en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Madrid y profesora en la universidad. Es máster también en Neurociencia Básica y Aplicada por la Universidad de Valencia. Tiene más de 9 años de experiencia en investigación y docencia y es experta en los efectos del estrés en el reconocimiento emocional, la memoria y la cognición, así como en las bases neuronales del comportamiento emocional. Ha publicado múltiples artículos científicos y participado en numerosos congresos nacionales e internacionales sobre estos temas. También es especialista en neuropsicología infantil y ha colaborado con laboratorios de neurociencia social. Le apasiona promover el conocimiento y la innovación en neurociencia y sus aplicaciones al cambio social y al bienestar. Y yo le decía a María José, muchísimas gracias porque no abunda tu perfil de científica que tienes de verdad pues también esa conciencia de que tenemos, ¿no? Como tenéis, como decimos, que divulgar el conocimiento para que la gente, no la población en general, lo entienda, ¿no? Sí, bueno, yo en primer lugar darte las gracias a ti porque tampoco abunda, ¿no? Que te recluten o que te manden mensajes para hacer este tipo de colaboración. Yo tengo la suerte, porque para mí es una suerte que vengo de una investigación básica, de laboratorio, pero es cierto que en los últimos años, como que cuando ya llevas la trayectoria, a todos nos pasa, cuando llevas una cierta trayectoria profesional, sientes que algo está fallando o que necesitas un poco más. Y es cuando me di cuenta de que todo lo que publicábamos en revistas científicas no llegaba a la población, ¿no? Y yo tengo siempre una frase que digo que deberíamos de divulgar de tal forma que mi madre, la Exacto. vecina que tenemos al lado, que no tiene quizá una formación en neurociencia y a veces ni siquiera una formación en la educación superior o universitaria, pueda entenderlo, porque esa es la población para la que estamos investigando. Entonces, muchas veces creo que los resultados con evidencia científica se quedan en un entorno que es que en un entorno cerrado, no sale de ahí entre los que publicamos sobre el mismo tema y entonces no, bueno, yo no entiendo la investigación sin la parte aplicada, ¿no? Y desde ahí pues me puse, bueno, me interesé más por la divulgación y siempre que puedo y que me surgen también colaboraciones cuyos valores, ¿no? Como es esta iniciativa que me parece increíble, Saca tu Voz. En cuanto me contactaste, vi las actividades que realizas y dije, bueno, pues es el momento de poder llevar el impacto, ¿no? Que hay en el cerebro, porque casi todo lo que divulgo es sobre impacto cerebral de X cuestión, ¿no? En Sí. este caso del abuso infantil, que además es un tema, es una emergencia social, Sí. es un tema que nos compete a todos. Entonces, sí, además esto justo no lo divulgamos, pues no podemos llegar a herramientas o iniciativas de prevención y detección. Sí, totalmente de acuerdo, de verdad. Muchísimas gracias, te lo agradezco, ya te digo un montón. Y estoy segura de que un montón de gente que te va a escuchar también te lo va a agradecer un montón. Yo le Qué decía a bien. María José que yo me enamoré del neurofeedback hace pues como yo creo que 2 años más o menos, que leyendo, pues me encontré con el libro que os lo he dicho un montón de veces, de El cuerpo lleva la cuenta de Bessel van der Kolk, que me encanta ese libro, ¿no? Y entonces de repente empiezo a esto, descubrir el neurofeedback leyendo y empezó a alucinar de la cantidad de cosas que se pueden trabajar a través de la terapia del neurofeedback, ¿no? Ujú. Entonces, pues como suele ser en mí habitual, me pongo a investigar a ver dónde puedo conseguir, ¿no? Porque claro, yo seguía siendo consciente de que había trabajado muchas cosas ya con terapia cognitivo-conductual, con EMDR, pero que ansiedad, en la manera en la que yo no sabía todavía regularme emocionalmente, Claro. una alerta constante, la disociación, todavía estaban muy presentes, ¿no? Entonces decidí coger la terapia de neurofeedback. Y me sorprendió tantísimo, primero, cómo funciona la terapia, ¿no? Que es muy, digamos, invita mucho a personas que no quieren enfrentarse a hablar de las cosas, porque como Sí, parece que estás ahí como jugando y haciendo cosas sí, en las que no tienes que soltar por tu boca sobre el sí, trauma,
pues ya solo eso ya como que te invita, ¿no? Pero yo, claro, de repente empecé a darme cuenta de que de verdad ahora cuando estaba viendo una película, estaba viendo una película. O sea, que realmente claro. luego recordaba la película, que yo podía ver 200 películas y es que al mes siguiente no me acordaba de ninguna, porque mi cabeza pues había ido a no sé dónde mientras veía la película, ¿no? O sea, el tema de emocionalmente conseguir estar mucho más en mí en lugar de andar siempre o muy contenta o muy triste, ¿no? O sea, o llevarme todo para adentro cada vez que alguien me decía algo que me sentaba mal, en lugar de ser capaz, oye, de hablarlo. Entonces, una cantidad de cosas que fui notando, dormir mejor, eso, menos Sí. estrés, que dije, Dios mío, o sea, esta terapia para mí ha sido un descubrimiento. Entonces, le he dicho a María José, mira, María José, voy a compartir, si quieres, el, Sí, sí, el, adelante, el adelante, porque luego le vamos a dar el significado y creo cuando me lo has comentado, digo adelante porque luego así no se va a ver tan raro cuando yo hable de las técnicas de exploración, ¿no? Del trauma. Totalmente. Entonces os voy a poner el electroencefalograma que me hicieron. Pues esto fue el 23 de enero del año pasado, de 2023, que yo ya llevaba como 40 sesiones de neurofeedback, ¿vale? Wow. Y bueno, pues os voy a enseñar un poquito la evolución, digamos, pero lo que me faltaba todavía, ¿no? Para que se entienda un poquito bien, ¿vale? Y María José, por supuesto, que lo va a No, decir mejor que yo. tranquila. No, también creo que para empezar, el neurofeedback es una primera terapia muy poco intrusiva, ¿no? A Sí, nivel emocional. absolutamente. También es psicofisiología, ¿no? De hecho, es una rama de la psicología, pero no está tan vinculado con la psicología clínica que todos entendemos del Sí, diván, del despacho, de cuéntame, de sí, vida sí, emocional, ¿no? sí, Entonces, hay muchas personas, sobre todo las personas que han sufrido traumas importantes de la primera infancia, que acogen mejor una terapia de neurofeedback, sí, al menos a priori, porque es una terapia más médica, sí, más. De hecho, hay médicos que se especializan en neurofeedback, no sí, tienen ni siquiera por qué tener el grado en psicología. sí. Entonces, bueno, creo que es muy positivo que lo traigas aquí y que veamos, bueno, pues toda esa activación, ¿ves? Las ondas alfa y beta, que son las de la activación, cómo van cambiando. Este es después de la intervención, de las. Aquí llevaba 40 sesiones, Uh-huh. María José, y luego hice otras 40 más, porque claro, aquí me decía Cristina, mi psicóloga, me decía, "Iciar, pues hay mucha mejora con relación a al primero que te hicimos, pero como ves, pues todavía Sí, estas áreas en rojo lo que te indican es que pues todo esto hay que todavía trabajarlo, ¿no? Entonces yo me quedé bastante sorprendida porque dije, joder, si así, llevo así está 40, mi cerebro, ¿no? Así está mi cerebro después de 40 sesiones. Imagínate antes de. exacto, Sí, además es muy visual porque, bueno, donde la parte del cerebro que está más cerca de la nariz, ¿vale? sí, Que sería como la de arriba, sí. viendo la imagen, es sobre un área que voy a Está, hablar ahora, que es la sí, corteza prefrontal, por ¿vale? Es aquí, el sí, lóbulo frontal. Todo lo que tenemos como en bueno, el cerebro está compuesto por diferentes lóbulos cerebrales y dentro de esos lóbulos hay diferentes estructuras. Pues en la parte frontal, que es pues toda esta parte, es sí, donde tenemos las áreas relacionadas con la personalidad, con el control de impulsos, con la toma de decisiones, la planificación. Y todo eso se altera enormemente cuando sufrimos un trauma, especialmente en la infancia. Ahora sí, explicaré por qué, porque sí, tenemos cierta vulnerabilidad ahí. Entonces, bueno, es como muy, si ves, casi todo lo que tienes en rojo, especialmente en las ondas alfa y beta, que sí, son las ondas relacionadas con la vigilia, sí, ¿vale? Cuando estamos eso es, activos y activos ansiosos, en sí, alerta, sí, es donde el lóbulo no lo tienes atrás generalmente, lo tienes delante. sí, Entonces, bueno, es muy evidente que ahí había algún tipo de activación. sí, 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 sí. Pues que bien que nos lo expliques así, de verdad, María José, porque yo flipé, o sea, yo cuando ya te digo que yo me esperaba después de Claro, 40 sesiones, bueno, pues todo en verde y amarillo, y de repente me veo y digo, pero Cristina, que se me decía, no te preocupes, sí, me decía, tú no te preocupes, que esto pues, a ver, pues ya está, o sea, si lo importante es cómo tú te vas sintiendo y simplemente yo te lo enseño sí, para que tú lo vayas sí, entendiendo. Y dije, wow, es que es un misterio, es una pasada, o sea, el cerebro. sí, Y yo cuando le pedí a María José, dame unos temas, unas preguntas, unas cuestiones en torno a las que giramos la conversación. Claro, los temas que me diste, María José, son tan increíbles y tan interesantes. No sabemos dónde vamos a llegar con la conversación. Hoy
¿Cuánto nos va a dar Yo tiempo? me he hecho un esquema porque tengo, bueno, ya te lo he comentado, yo tengo mucha verborrea de que me pongo a hablar y cuando es un tema que me gusta y que siento lo puede captar el oyente, pues mucho más. Pero me he hecho un esquema con al menos los puntos, los cuatro, bueno, son seis puntos que quiero comentar, ¿vale? Así Vale, que, vale. y nos iremos redirigiendo. Sí, 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 maravilloso, me parece fenomenal. El primer tema que me planteaba María José tenía que ver con el impacto del abuso infantil en el cerebro, ¿no? Entonces me explicabas, me escribías, María José, que claro, afecta a áreas del cerebro que son responsables, como decíamos, de la regulación emocional, Sí, de la sí, memoria, del aprendizaje. sí, Entonces, sí. claro, todo esto es inevitable que afecte, lógicamente, al bienestar del niño, ¿no? De la niña. Entonces, ¿qué sabéis, no? O sea, al respecto, que me parece súper importante. Pues a ver, cuando me puse a preparar un poco la entrevista, porque yo de base cerebrales, neuroanatomía, muy bien, pero es cierto que quería tener datos, ¿no? Y saber por dónde podía encauzarla. Entonces, bueno, aluciné con el número porque vivimos en nuestro día a día y creo que no somos conscientes de los números que hay de abuso infantil. Sí. Hice así una búsqueda y creo que son casi 8.500 denuncias solo en 2021 Sí. y solo se denuncia el 15%. Eso Eso es. lo encontré en Save the Children y entonces a mí el género y la edad me interesa porque eso condiciona el impacto cerebral. No es lo mismo un abuso infantil que tenemos a los 12 años que uno que tenemos a los 2 años por tema de cerebro, de la Sí, vulnerabilidad sí. del cambio, ¿no? Entonces, bueno, también observé que casi el 83% eran niñas, que el 80% es en entornos cercanos o familiares, ya puede ser en casa, en colegios y tal. Y entonces me puse a buscar y dije, bueno, lo primero que tengo que explicar es el concepto de neuroplasticidad, porque esta veces, si no te lo cuentan, no lo sabes. Y es que nuestro cerebro tiene la posibilidad de ir cambiando. Es decir, la neuroplasticidad es la modulación o la capacidad que tiene nuestro cerebro para ir modificándose en función de las experiencias que te pasan, ¿vale? A lo largo de toda tu vida, es decir, una persona de 50, 60 años puede seguir, su cerebro sigue cambiando. No es que a los 12 años, yo, algunos alumnos, porque tengo la suerte de dar clase en primero, la primera asignatura de primero de psicología, Qué entonces bueno. imagínate, es como soy la primera docente que ven, y algunos me preguntan, ¿pero a partir de los 25 años cambian? Porque hay algunos mitos, ¿no? Sí. Y bulos de que la personalidad a los 25 años ya está formada, el cerebro a partir de los 25 años. Es como que los 25 años es una fecha clave. Y no es así. El cerebro, al menos a nivel en mi esfera, lo que yo controlo, la neuroplasticidad, esa capacidad que tiene nuestro cerebro para ir modulándose, de que ciertas áreas se hagan más grandes, se hagan más pequeñas y toda área tiene un rol en tu vida, ya en lo cognitivo, es decir, pensamiento, lenguaje, memoria, atención, en la conducta, lo fácil que resolvemos un problema, el acercamiento, la conducta y en la emoción, es decir, cómo nos van nuestras relaciones interpersonales, cómo nos va la relación con nosotros mismos, Sí, qué autoconcepto tenemos de nosotros. sí. Pues el cerebro influye sobre eso. Antiguamente los filósofos, por ejemplo, ya empezaron Galeno, Aristóteles a intuir que el ser humano tenía un cerebro, Sí, ¿vale? sí. Pero hoy en día todavía creo que en ciertos contextos no somos conscientes de que el cerebro maneja todo. Todo. Es como nos centramos, siempre nos hemos centrado más en el corazón, si el corazón se para, ya es cierto, el corazón y el cerebro tienen que ir de la mano, pero el cerebro maneja nuestra cognición, maneja nuestra emoción, maneja nuestra conducta, ¿vale? Entonces, la neuroplasticidad es muy importante como concepto para todo, no solo para el trauma que ocasiona un abuso infantil, sino para el trauma que ocasiona un estrés crónico, que hoy en día vivimos en la sociedad del estrés, ¿no? Sí. Y luego, importante, que esta neuroplasticidad, aunque es a lo largo de la vida, entre los 0 y los 6 años, es máximo cambio. Entonces, claro, si un abuso se da ahí, donde se están conectando todas las neuronas, donde se está conformando todo ese cerebro, pues va a tener un impacto mayor en la cognición y en la emoción que cuando el abuso se da a los 25 años. ¿Quiere decir que a los 25 años no va a crear el impacto? No, lo va a crear, Sí. pero existe, yo siempre le llamo la ventana vulnerable, ¿no? Entre los 0 y los 6 años. Luego entre los 6 y los 12 se estanca un poco esta neuroplasticidad porque lo que hace el cerebro es, ¿qué selecciono?
se queda como con las conexiones que le han funcionado en su día a día y elimina, a través de la poda sináptica, elimina lo que no le sirve. Ok. Pero esto también es importante, porque si justo el abuso se da ahí, condiciona esa selección o filtro que Ah, hace nuestro cerebro sobre las experiencias, ¿no? claro. Y luego entre los 12 y los 20 también es muy importante, porque ahí lo que el cerebro se centra más es una etapa más de aprendizaje y memoria. Ujú. Entonces, si el abuso se da ahí, pues puede crear cierta incapacidad para generar nuevos recuerdos, Sí, sí, sí. cierto sesgo, y de tal forma que todos los recuerdos que vengan a partir del abuso estén sesgados, condicionados por el abuso. Totalmente. Entonces, bueno, ahora veremos que eso es que lo condiciona todo, condiciona a lo que atendemos, condiciona nuestra profesión, nuestro estilo de vida, nuestros patrones, nuestros vínculos, ¿no? Entonces, bueno, eso para empezar. Y cuando, es decir, para tener claro el concepto de neuroplasticidad. Y con respecto a lo que me has comentado de la estructura, pues a ver, yo he sacado aquí 5 estructuras claves. Hoy en día no estamos, antes se tenía la idea localizacionista de que una parte del cerebro se ocupaba de una función. Sí. Para andar, la corteza motora, ¿no? Sí. Ahora esto no es así. Es decir, hay cortezas, hay áreas especializadas, pero todas se conectan entre sí. Es una visión más holística del cerebro. Bueno, la primera estructura que se ve dañada es la amígdala. La amígdala, que creo que todos lo conocemos como el cerebro emocional, ¿no? Sí. La amígdala es una estructura subcortical que es muy pequeñita, pero maneja muchísimo nuestro día a día, nuestra vida cotidiana. Cuando hemos sufrido un abuso, quien ha sufrido un abuso, sí, en la infancia o en la adolescencia, esa amígdala está hiperactiva. Es Ujú. como si la amígdala tiene un botón que se enciende y se apaga. Cuando está apagada siempre hay una actividad base, ¿vale? Porque no está totalmente desconectada, pero cuando ha sufrido abuso siempre está encendida, ¿vale? ¿Esto qué conlleva? Pues esto conlleva la amígdala en la que nos tienen alerta. Entonces tenemos una hiperactivación, ¿vale? Aunque digas, porque hiperactivación del sistema nervioso no es ser una persona nerviosa. Hay personas que son activas porque les gusta entrar, salir, hacer deporte, tener actividades, pero su sistema nervioso está regulado. Sí. ¿Y cómo sabemos si estoy regulado? Pues porque tengo sobre todo los ritmos biológicos. Es decir, cómo duerme esa persona, si es mujer, el ciclo menstrual de esa persona, patologías o enfermedades autoinmunes, esa persona tiene tiroides, esa persona Sí. tiene psoriasis, Sí, sí, esa sí. persona, ¿no? Eso ya nos está dando en consulta un indicador de que algo no va bien, Sí. ¿no? Una persona que dice, es que yo me tengo que tomar un Olfidar para dormir, es que yo, o todo lo contrario, me paso todo el día durmiendo, ¿no? Eso tampoco está dentro del ritmo biológico, ¿no? Otra estructura que se daña, el hipocampo. Bueno, la mitad del hipocampo yo siempre digo que son la pareja del cerebro porque la una no funciona sin la otra. El hipocampo se encarga de la concentración, de la memoria, sobre todo de la memoria, es la biblioteca, ¿no? de cerebral. El hipocampo todo lo contrario, la amígdala se vuelve hiperactiva y el hipocampo se vuelve más pequeño. Es decir, la estructura, que se llama hipocampo porque tiene una forma de caballito de mar y el Ah, caballito de sí. mar es hipocampus, entonces, bueno, se llama así. Se reduce. Entonces se reduce pues, esa capacidad para consolidar Sí. la memoria. Yo siempre a mis alumnos les comento, y bueno, cuando hablo en charlas de este estilo, que tenemos que pensar que el ser humano es perfecto. Entonces, es decir, somos una máquina, un engranaje perfecto. Si nos llega un abuso, el sistema siempre va a hacer algo para que tú puedas manejar ese abuso Sí. y no mueras, Sí. porque estamos hechos para sobrevivir. Sí, sí. Y nuestro cerebro no ha cambiado tanto como el de las cavernas, ¿no? Como el Homo sapiens. Somos el sapiens sapiens, pues no ha cambiado tanto, ¿no? Sí. Entonces, creo que es importante eso tenerlo en cuenta de cara a nuestro estilo de vida. Cuando llega un abuso, nuestro cerebro pone todas sus herramientas, todo lo que tiene, para proteger al individuo, para proteger esa integridad física y emocional, que a lo mejor no será normotípica, pero estará vivo o estará viva. ¿Y qué hace? Pues la amígdala se vuelve hiperactiva, el hipocampo se reduce para que ese recuerdo esté lo más abandonado posible. Sí. La corteza prefrontal, que es la encargada de esta planificación, del juicio, de la regulación emocional,
está totalmente alterada, es decir, ya hay numerosos estudios y si luego alguien te pide ICIAR bibliografía se la puedo pasar sin ningún tipo de problema. Hay numerosos estudios que nos indican que la corteza prefrontal de una persona, de un adulto que sufrió abuso en la infancia, está alterada, es decir, es como si fuese un puzzle, pues las piezas no encajan, ¿vale? Luego, dos cosas que esto me sorprendió, porque lo hipocampo, amígdala y corteza prefrontal me lo imaginaba, porque son como tres constantes en todo trauma, Sí. ¿vale? Pero el cuerpo calloso es una estructura cerebral que une los dos hemisferios. Sabéis que tenemos hemisferio derecho e izquierdo y el cuerpo calloso los une, de tal forma que siempre hay una información, un trasiego de información entre uno y otro. Pues a las personas que han sufrido abuso infantil, el cuerpo calloso está alterado de tal forma que en algunos aspectos los dos hemisferios llegan a estar incomunicados. Wow. Esto fomenta mucho la disociación, porque es y esa sensación que tienen muchos adultos que han sufrido abuso de que son como varias personas en una, ¿vale? Sí, sí. Están disociadas, ¿por qué? Porque es que sus hemisferios se están comunicando de una forma anormal, ¿vale? Y luego el cerebelo. El cerebelo es una estructura del sistema nervioso que está por debajo del encéfalo y se ocupa sobre todo de la coordinación, ¿vale? Bueno, tiene funciones emocionales, pero sobre todo la coordinación. Y a mí me resultó curioso, pero es cierto que el cerebelo se ve muy, por ejemplo, cuando uno toma alcohol, yo siempre lo digo, cuando te has pegado una fiesta, la persona no anda recta. Totalmente. Y es porque el cerebelo se queda con todo el trauma del alcohol, ¿no? Es como una esponja y se deshidrata. Pues estudios ya han demostrado que el cerebelo también se ve alterado y se ve afectado por el abuso infantil. Entonces, son adultos con problemas motores, ya no sea en la inhibición motora y también en esa impulsividad motora, en esa incapacidad para inhibir a nivel motor. Y claro, luego, por eso, y hablaremos ahora un poquito más adelante, esa vinculación con conductas delictivas, de regulación emocional, trastornos de personalidad, claro, porque también tienen una tendencia a esa descoordinación o incapacidad para la coordinación motora normotípica, ¿no? Me parece de verdad que estaría aquí diciéndote, María José, cuéntame más, porque es que me alucina. O sea, yo creo que en otra vida voy a ser lo que tú eres, porque es que de verdad podría estar escuchando. Mira. Estás a tiempo hoy día, estás a tiempo. Mira, yo lo de la neuroplasticidad, te juro que doy fe porque una de las cosas que a mí más me ha costado ha sido poder dejar de fumar. Cuando la gente dice, o sea, ¿sabes? Eso es fuerza de voluntad. Y yo cada vez que me dicen eso digo, tú no sabes, o sea, no sé si en otras personas será cuestión de fuerza de voluntad, pero te aseguro que en mí era algo tan anclado, ni sabía dónde, era un recurso tan de supervivencia que realmente no te puedes imaginar hasta el punto hasta el que sufría cuando intentaba dejarlo. Claro. Te lo juro. Y cuando precisamente he dejado de disociarme y he dejado de tener esa necesidad de irme a otro lado constantemente, ¿no? Por no querer estar aquí, ¿no? O sea, es cuando de repente de la noche a la mañana, literalmente, he dejado de fumar y no me he vuelto a acordar en 7 años, ¿no? Entonces, es que es la leche. De repente dices, ostras, ¿cómo es capaz tu cerebro, ¿no? de llevar haciendo un camino, ¿no? una actuación durante, yo qué sé cuántos años estuve fumando yo, no me acuerdo, desde los 18, 19, imagínate, lo dejé hace 7, pues 20 y tantos. Y de repente ahora es que no me acuerdo, es que cuando me pienso en quién era yo fumando, digo, era yo. Es alucinante. Sí. Pero eso, sí, es increíble. Yo tuve, una etapa de mi vida que trabajaba en adicciones y con reclusos en un centro penitenciario. Y yo iba de voluntaria, pero trabajaba con ellos y sobre todo les explicaba, y era muy curioso su reacción, porque eran presos, ¿no? Bueno, ya estaban en los últimos años de condena, y cuando ellos entendían que su cerebro, desde el primer momento que consumieron la cocaína, la heroína, su cerebro ya estaba totalmente, es decir, tenía otros circuitos, su cara de, bien, alguien me está dando una explicación, y eso yo no lo voy a borrar, fueron como mis primeros años en este mundo de la neurociencia, y creo que esa experiencia se me marcó para siempre,
por eso es muy importante lo que hablábamos de la divulgación, porque cuando alguien entiende que cuando nos enganchamos al café, al tabaco, generalmente suele ser algo oral, porque el ser humano somos muy oral, por eso los niños llevan chupete, es decir, eso es instinto, ¿vale? Entonces, bueno, todo lo que nos crea una adicción, ¿qué pasa ahí? Que cuando lo consumimos tenemos unos niveles de dopamina, de oxitocina, de hormonas del bienestar, ¿no? En nuestro cerebro. Cuando dejamos de consumirnos, esa recompensa que tenemos en el cerebro no está y te tienes que quedar ahí. Claro, en esta sociedad en la que estamos ahora, la vida no es sufrimiento, ¿no? Antiguamente sí, por eso había menos adicciones, pero hoy en día no escapamos mucho del dolor, somos muy hedonistas, ¿no? Entonces, claro, la persona sigue consumiendo porque ese remedio es mejor que quedarse en el malestar. Y a lo mejor el malestar, como tú dices, si aplican las herramientas, puedes salir de ahí o puedes tener una vida funcional sin la adicción, pero no es nuestra primera opción. Desde luego. Y eso es porque somos humanos. No es que haya nadie iluminado. Bueno, la terapia hace muchísimo. Sí. Y bueno, yo misma, yo voy a terapia antes de ser psicóloga. Es decir, yo desde el principio de mis tiempos voy a terapia y ahí te ayuda mucho, ¿no? A entender este tipo de patrones que tenemos. Y de hecho, en el abuso es importante que se quede esa visibilidad, ¿no? Igual que en las adicciones el cerebro cambia, en el abuso el cerebro cambia. Y estos cambios en el cerebro generan un impacto, y un impacto no solo a nivel cognitivo y emocional, sino que también generan síndromes, generan trastornos en lo que llamamos salud mental, que no es salud mental, es enfermedad mental. Sí. Y eso también, ahora en los últimos años se habla, ¿no? Porque ya hay famosos que dicen, bueno, tengo una depresión, pero antes de eso no se hablaba. Una depresión es una despresión, es decir, le viene a una persona que ha estado bajo una presión. A lo mejor esa persona ha estado en una presión porque no se aceptaba como era o porque ha sufrido un abuso y no ha tenido los recursos para contarlo. Que había una profesora mía de psicopatología que siempre decía que la fruta cae del árbol cuando está madura. Y yo eso no lo entendía hasta años después, y quiere decir que es verdad que tú puedes estar con un paciente meses, pero hasta que no hace clic. Absolutamente. Y llega, por mucha MDR que apliques, por mucha terapia dialéctica, hasta que no hace clic el paciente, hasta que no está madura, esa fruta no es capaz de hacer la narrativa de su abuso. Sí. No, es que dices cosas súper importantes porque realmente no puedes, es que literalmente no puedes. O sea, estás ahí por más que te lo diga la persona, además en la que estás depositando toda tu confianza y toda tu esperanza de sanación, es que no lo ves, o sea, es que es algo que como que no eres capaz de integrar, ¿no? Entonces tienes que seguir dando pasitos, a lo mejor por otro lado, luego por otro lado, luego por otro lado, y el día que menos te esperas, de repente efectivamente, a lo mejor tocando una tecla allí, indirectamente has tocado otra tecla allí dentro de ti, que es la que te permite dar ese paso para avanzar, ¿no? Totalmente. Sí, y también creo que hablar de ello a través del discurso somos muy conscientes, ¿no? Igual que escribir nos ayuda, el discurso también. Y cuando lo hablas, lo puedes hablar con un grupo social, como pueden ser tus amigos, pero cuando lo hablas con un profesional que conoce esos estudios científicos que se han hecho basados en un método y que ya existen hallazgos con técnicas de exploración neurológica, como puede ser resonancia magnética, la PET, el electroencefalograma, como tú has traído aquí, y te explica por qué tú tienes un trastorno reactivo del apego, que son aquellos adultos con conductas evitativas, que no responden a cuidadores, que el 70%, entre el 50 y el 70%, leí el otro día, vienen de un abuso infantil. Es decir, son adultos que han sufrido abuso. Cuando te explican esto, cuando te explican un trastorno por estrés postraumático, que el TEP, que le llamamos así, no solo es en soldados de guerra. Exactamente. Es decir, es que existe en adultos o adultas con un abuso infantil. Cuando te explican lo que es un trastorno en la desregulación del estado de ánimo, es que de alguna manera es como contaba con
con los reclusos, ¿no? Que sientes cierta tranquilidad. Totalmente. De que lo que te pasa en tu día a día, tu lucha, ¿no? Tus sombras, porque todos tenemos brillos y sombras, tus sombras tienen un sentido, Sí. tienen una evidencia, Sí. y que existen neurocientíficos que lo están estudiando y que te lo pueden explicar. Eso ya es un efecto, como yo digo, cuando se genera ese rapport, ese vínculo en la terapia, ya tienes el 70% ganado Sí. como terapeuta, porque tu paciente va a avanzar Sí. por el simple hecho de poder habértelo contado y de encontrarle una explicación científica a lo que le está pasando en su día a día. Muchísimo. Es que para mí fue, mira, yo siempre lo digo que yo sufrí el abuso de mi padre desde los 3 hasta los 13, pero Sí, yo el maltrato empecé a ser consciente y después el de mi exmarido cuando ya tenía 35, pero claro, el abuso sexual es que yo no lo recordé hasta los 42. Entonces, claro. el abuso, Uh-huh. el maltrato, como que eso, sí que empecé a ser consciente antes, pero como el abuso no lo recordaba, yo tenía dentro de mí tal caos que cuando yo empecé con la terapia a ir pudiendo entender y poner orden de lo que en mi vida había sido ese enorme caos, o sea, no te puedes ni imaginar lo que tú dices, el alivio, la paz que me Sí, empezó a dar. O sea, la gente me decía, pero es que, o sea, deberías estar, yo qué sé, tan rabiosa cuando has recordado. Digo, sí, o sea, inevitablemente cuando recuerdas ese abuso sexual, te entra una rabia absolutamente, o sea, fuera de control. Pero sí, luego es alivio, o sea, porque dices, joder, ya lo entiendo, o sea, ya sé sí, cuantísimas cosas en mi vida no funcionaban ni de qué manera yo iba reaccionando y haciendo. sí, Entonces, sí. eso para mí de verdad fue una ayuda tremenda, tremenda. Totalmente. Además que recuperas tu vida. Cuando tú has Eso sufrido es, un trauma, el trauma gobierna tu eso vida, es. gobierna tus patrones, vínculos emocionales, cómo te vinculas Sí, con mujeres, con hombres, gobierna tu profesión, sí, a qué te dedicas, gobierna todo, si has querido ser mamá, si no. Entonces, cuando tú te liberas de eso, sí, te llegan muchas emociones, pero generalmente una persona cuando se libera ya tiene herramientas porque generalmente ha estado en terapia, entonces para el manejo de la emoción tiene herramientas y de alguna manera siente que ya el trauma no, que ella, que domina su propia vida. Y eso es el máximo, ¿no? Potencial que podemos ser o dar como seres humanos. Entonces, creo que bueno, es importante que lo traigas aquí porque vemos como la parte más teórica o científica que yo estoy dando y el relato que tú comentas, porque a terapia vienen muchas mujeres y hombres también, pero generalmente mujeres, con eso, con un estrés postraumático, con una desregulación del estado de ánimo, van enlazando bajas, ¿no? sí, Laborales y no saben por qué, sí, trastornos del desarrollo traumático, síndromes de alineación temporal, es decir, síndromes que ahora mismo no están ni siquiera en el manual diagnóstico en el DSM, pero son personas que no saben por qué no tienen una competencia con la mujer y una relación diferente con hombres heterosexuales. sí, Es decir, y llegas a un punto, vas hacia atrás, ¿no? Y analizas tus patrones de relación y es que todos en la vida adulta nos relacionamos en función de los patrones que tuvimos en la infancia. ¿Vale? Es como hay una amiga bueno, si en algún momento me escucha vas a ver quién es, porque cuando fue a terapia hace no mucho, con 35 años, dice, pues tía, a mí esto no me sirve porque se ha puesto a hablarme de la infancia. Y sí, es que, bueno, pues tú sigue yendo, que llegará un punto en el que eso lo entiendas. No claro. somos nuestra infancia porque, bueno, poner categorías de alguna manera nos limita, pero sí que los modelos, los patrones de relación venimos de ahí, incluso para el amor. Esta mañana estaba leyendo un libro, a mí me gusta mucho leer de vínculos afectivos, ¿no? Y de los cambios que se están dando hoy en día con los vínculos afectivos sexuales. Y estaba leyéndole, es que es cierto, el modelo de amor romántico que te enseñaron, ya sean tus padres, tus tíos, esos tutores con los que viviste, son patrones que te quedan en Totalmente. tu día a día. Y a los niños no es tanto lo que les dices, sino lo que ellos observan o lo que haces con ellos, ¿vale? ¿Por qué? Por ese cerebro, por esas estructuras y por ese comportamiento que tiene su cerebro. Es un cerebro inmaduro, Sí. ¿vale? Entonces no tiene la capacidad de razonamiento que tiene un adulto. Y eso tenemos que ser muy conscientes de eso, porque
por ejemplo, yo que soy madre, ¿no? Soy muy consciente de que lo que mis hijos ven en mí es lo que yo les estoy transmitiendo. Yo nunca les digo que tienen que leer o que tienen que hacer sus tareas, porque entiendo que si ven mi modelo, ¿no? Pues ellos lo van a ver. Y eso es muy importante. Y claro, que el abuso se dé en esa infancia, justo cuando el cerebro tiene esa inmadurez, Sí. ahí está, bueno, para mí es uno de los factores cruciales del impacto cognitivo y emocional que tiene después ese adulto o esa adulta con un abuso infantil. Sí, totalmente. Y además, yo creo que, vamos, lo comparto totalmente, el cómo somos referentes para ellos en cuanto a qué hacemos, no más que qué decimos. Pero si encima hay una incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace, todavía el niño, Peor. claro, o sea, es que trata de estar, como tú dices, asimilando una conducta que ve y al mismo tiempo le está llegando un mensaje contradictorio de lo que se dice, porque yo me acuerdo que yo iba a mi madre a Claro. quejarme, mamá, papá, papá, no, hija, no, papá te quiere. Entonces, dentro de mí, no, pero no lo tengas en cuenta. Entonces, tú te estás queriendo defender de una situación, pero te están diciendo que no pasa nada, que es que eso es que te quiere. Entonces empieza a generarse en ti ir contra tu propia intuición, porque claro. como tú decías, fenomenal, es que nosotros estamos hechos para sobrevivir, para Sí, defendernos, para salir adelante. Y yo creo que la intuición es algo maravilloso que tenemos todas sí, las sí que lo personas y es. más los niños. Entonces, cuando tú vas contra la intuición de un niño, estás generando luego en él una falta de confianza en lo que cree que son sus medios para la vida, que a Sí, mí me ha sí, costado reconstruirla, fíjate, o sea, yo ya cuando nació mi niño, mi hijo, que tiene sí, ya 23, pues cuando yo me acuerdo que lo observaba y lo observaba y lo observaba, porque como te decía antes, que me flipan, ¿no? O sea, los comportamientos humanos, entonces yo sí, lo miraba y me parecía tan maravillosa esa manera que tenía por él sí, mismo de ir, ¿no? Desenvolviéndose y que cada vez que eso, que yo le decía, pero a ver, ¿a ti qué te da? O sea, tú de ti, ¿no? De ti que sale. Y le veía que era esa manera, ¿no? Tan confiada totalmente. de tirar para adelante que gracias a él y a ver esa intuición tan maravillosa que tiene, yo fui recuperando la confianza en mi Claro, intuición y creyendo en mí. Pero es que es sí, tan importante, ¿no? Esa primera sí. etapa o sea, no le hagas líos en la cabeza, o sea... Sí, sí, de hecho, ahí hace ya unos meses me hicieron una entrevista y me preguntaron de quién he aprendido más, ¿no? En mi vida. Sí, Y yo me salió intuitivamente, me salió mis hijos. Es que a mí mis absolutamente. hijos aprendo mucho de ellos, ¿no? De esos comportamientos que no tienen ahora mismo ninguna norma social integrada, ¿no? Sí, Y creo que al menos a mí me parecen alucinantes sus comportamientos, sus emociones, sus razonamientos. Y claro, si le metemos ahí, si incluimos ahí el trauma o incluimos, porque trauma no es solo abuso infantil, eso es como el top, ¿no? Del trauma. Pero un trauma puede ser eso, un padre ausente y una sí, madre que diga que está presente, sí, porque eso sí, es una coherencia, es mucho mejor. Está ausente, pero el exactamente. niño eso lo asume y lo puede Sí, canalizar, lo puede traspasar, ¿no? sí. Porque el dolor no se cura, el dolor tú lo traspasas y eso es así. Pero cuando existen incoherencias, de hecho, ahora ya se considera eh, maltrato también el estilo de apego sobreprotector, Sí, porque cuando tú sobreproteges a un niño de su realidad, tú ahí lo estás aislando y cuando ese niño se va de casa, ese niño tiene ataque de pánico, sí, ese niño tiene ansiedad generalizada, ese niño su amígdala también está hiperactiva porque no ha vivido en su vida, ¿no? Lo has aislado. sí. Entonces es muy importante ser consciente y bueno, creo que la maternidad o la paternidad es una responsabilidad muy grande porque el impacto que genera sobre ese cerebro inmaduro, solo siendo tú, ni siquiera tienes que hablar, ¿no? A través del modelado o el aprendizaje vicario, considero que es una responsabilidad para mí de lo más grande. Yo siempre digo que ni doctorado ni nada. Sí, La maternidad es el mayor desafío de mi vida. totalmente lo Lo comparto. que da, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a esas consecuencias cognitivas, que sí que quería comentarlo para los oyentes que nos estén viendo, pues si tienen problemas de memoria, de aprendizaje, de atención, de concentración, incluso hay estudios que ya han demostrado que el coeficiente intelectual, que ya
no es que el coeficiente no modula casi nada, ¿no? Pero incluso el coeficiente intelectual, esa capacidad para tener un razonamiento lógico, verbal, una persona que ha sufrido abuso, por muy, aunque haya sido puntual y no sea con una frecuencia alta, lo tienen reducido. Todas estas capacidades cognitivas lo tienen alterado. De hecho, para mí, con otros traumas, porque yo he estado mucho o he estudiado mucho estrés crónico, yo no había leído tantas consecuencias cognitivas a partir del abuso. Es decir, desde que me he puesto con el abuso infantil, tiene consecuencias en todas las esferas cognitivas. Por ejemplo, un trastorno del neurodesarrollo como un TDAH, como un autismo, como una hidrocefalia, lo que te he comentado que a veces trabajamos con niños así, bueno, tienen problemas de la velocidad de procesamiento, el lenguaje. Pero aquí es que con el abuso infantil se da problemas en todas las áreas cognitivas. ¿Eso qué conlleva? Pues que el cerebro a veces no lo puede sostener y se desconecta. Sí. Y de ahí la disociación. Sí. De ahí las consecuencias emocionales. Porque cuando me puse a investigar un poco, ¿no? Estudios y a nivel emocional, cómo están estos adultos, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Pues generalmente hay un aislamiento social, Sí. una baja autoestima, una hipervigilancia, apegos inseguros, falta de regulación emocional y lo más sorprendente es que muchas de estas personas no son conscientes, es decir, el abuso se ha quedado en esa parte de la memoria porque su sistema lo está protegiendo. Sí, sí. Es decir, no es culpa No. de la persona ni del que tenía al lado que no lo supo ver. No es fácil, no es fácil. De hecho, un alto porcentaje de abusos en la infancia surgieron con la etapa COVID, con el confinamiento. Sí. Yo tengo una amiga que trabaja también en una ONG de abuso, bueno, es en la mujer, violencia a la mujer, y dice, es que no sabes, durante el confinamiento, cuando encierras a una persona y ya no tiene la distracción, ya no tiene la rutina, es lo que hablábamos de la fruta madura, ¿no? Sí. Pues no sabes la de llamadas, de nuevos ingresos, de nuevos pacientes que nos están llegando. Y a mí eso me impactó mucho en aquel momento que estábamos confinadas y claro, la salud mental, por eso ahora hay tanta inversión en salud mental y se habla tanto de salud mental, porque el confinamiento fue clave para que surgiesen trastornos mentales latentes y narrativas, ¿no? O episodios de abusos infantiles de pacientes que estaban ya en la última etapa de su vida. Es decir, mujeres con 60 o 70 años que llamaron a esta fundación y contaban su caso, ¿no? Y para mí, claro, son probablemente nuestro sistema nos protege del trauma o entra muy fácil en lo que llamamos ahora el piloto automático, ¿no? En el día a día, en esa rueda de hámster que te pones a hacer y desde que te levantas a las 6 de la mañana hasta que te desconectas a las 10 de la noche o dependiendo de pues no dejas de hacer, estamos en el hacer, ¿no? Hacer, porque nos reconocen a través de la productividad, ¿no? Cuando nos aislaron, de repente no podías hacer y entonces tenías que estar en ti. Y eso fue uno de los, bueno, bajo mi punto de vista, fue uno de los motivos por los que surgieron tantos trastornos mentales. Y es así. Y luego, bueno, son adultos, ya me voy un poco a los porcentajes. Generalmente también hay un estudio muy interesante de Levenson y colaboradores donde descubrieron que casi el 50% de abusadores sufrieron abuso infantil. Sí. Eso, claro, eso es así porque igual que generamos patrones de relación, si me han demostrado amor a través del abuso, cuando yo quiera demostrar amor, y nuestro cerebro es que esa es la huella de memoria que crea. El cerebro va como si fuese una impresora, ¿no? Va creando huellas de memoria. Si así es como me han demostrado amor, así es como yo lo voy a demostrar, ¿no? Y es que es casi un 50% demostraron de que habían tenido algún tipo de abuso en la infancia. Claro, bueno, hay otros de Crasiati, hay otros estudios que dicen que, bueno, casi los adultos o adultas que han tenido abuso infantil, pues están metidos en conductas delictivas, ambientes pues en riesgo de exclusión social. ¿Por qué? Pues bueno, por esa baja autoestima, bajo autoconcepto, se abusaron de mí, yo no valgo nada, si yo no valgo nada, me excluyo, ¿no? Y no todo el mundo tiene
Es que no es fuerzas, es recursos, Eso ¿no? es, Hay personas a las que no les han dicho, mira, existen terapias como eso la es. terapia dialéctico-conductual, existe el mindfulness, existe, lo tengo todo, la reprogramación, ¿no? Sí, sí, Igual que ahora vamos a yoga para reprogramar cómo respiramos y no estar siempre aquí, pues también existe terapias, la narrativa terapéutica, la exposición gradual. A mí me parece bueno, que un recurso como este que tú tienes, Cicia, es importante para la persona que está ahí, ¿no? Que justo ha hecho clic con su episodio y que no sabe cómo hacerlo, sí, ¿no? No sabe cuál es el procedimiento, los protocolos, sí, porque muchas veces nos quedamos ahí porque no tenemos recursos. sí, Y ya está, es que somos seres limitados. A mí también me pasa. Hay problemas del día a día que digo, es que no tengo recursos, ¿no? sí. Creo que iniciativas como Saca tu Voz o otras fundaciones están ahí para que la persona acuda y ya existen protocolos multidisciplinares, no solo psicólogos, enfermeros, médicos, educadores, estamos todos a una. Y Totalmente, aquí, para mí, hay como dos aspectos así a modo de cierre que son claves. Uno es que hay que proteger al menor. sin duda. Creo que debería de ir con los valores del ser humano, como con la genética, ¿no? Exacto. La protección. Y luego hay una película, no sé si la has visto, que es Cerrar el Círculo. No, no la he visto. Pues es buenísima, ¿no? Habla sobre, porque muchas veces venimos de una generación de abuso, ¿no? Y Totalmente. también hay un libro, mira, lo tengo aquí, Este dolor no es mío, que Sí, habla, es muy bueno, es como es de Mark Walling, como el que comentas de La huella, ¿no? Yo a través del libro vi que vamos heredando dolores, vamos heredando traumas del totalmente, legado familiar, totalmente. ¿vale? Ahora, antes eso se decía y pues no tenía evidencia científica, pero ya hay estudios científicos que respaldan, es una línea muy incipiente, pero hay estudios que respaldan que sí, que tenemos un legado familiar y en el Sí, abuso infantil absolutamente. también es un legado familiar, también es una herencia. Y la película, el desafío es romper con esa ese abuso intergeneracional, ¿no? Sí, La película hablaba sobre, bueno, cómo la mujer, ya no quiero hacer spoiler, pero es todo abuso, ¿no? Y maltrato en la mujer y cómo ella rompe con el círculo, sí, ¿no? sí, No sí, es sí. cerrar el círculo, es romper el círculo. Romperlo. Yo digo cerrarlo, no sé por qué. Romper el círculo. Y salió pues hace unos meses, hace como 6 meses o así, y os la recomiendo porque creo que para mí ha sido la primera película que pensé en quien haya sufrido un abuso, esta película le podía hacer clic. Aunque sea para empezar con los recuerdos, ¿no? Porque Totalmente, empiezas ahí, con, bueno, esto me está resonando, esta conducta ha hecho, ¿no? Y empiezas a tirar del hilo. totalmente. Y bueno, yo recomiendo mucho pues el pedir ayuda, el escribir, la escritura, a través Sí, de el sobrepensamiento se calma con la escritura. sí. Y los diarios emocionales, hace una semana me hicieron también una entrevista sobre los diarios de gratitud, los diarios emocionales, y es que a través de la escritura calmas todo el overthinking este que tenemos ahora, ¿no? De estar siempre rumiando. Y creo que a través de la escritura también podría salir el episodio de De abuso. abuso. Totalmente. Mira, me encanta lo que estás diciendo porque mm, yo me acuerdo que cuando yo empecé la primera terapia a los 42, Ujú. me decía mi psicóloga Isabel, me decía, Iciar, ¿te ha venido? O sea, si lo has recordado, es porque ahora eres capaz de gestionarlo e integrarlo. Si no, tu Sí, cerebro es tan eficaz que no lo habría permitido, ¿no? Entonces tú totalmente. piensa desde ya que tienes, como tú decías también antes, ya el trauma no va a gobernar tu vida, ahora tienes las herramientas, tienes la certeza de que tienes las herramientas para hacerte tú con él, ¿no? Y para Sí, empezar tú a coger las riendas de tu vida, ¿no? Entonces, eso me ha encantado porque es que es una realidad como un templo, de modo que cualquier cosa que cuando tú empiezas a escuchar te empieza a resonar, empiezas a hacer dentro de ti como un camino de preguntarte y de investigar que realmente te puede acabar llevando a la sanación. Pero además esto que me decías de lo de romper el círculo, mira, es que, o sea, no puede ser más, para mí, no puede estar más presente porque cuando murió mi padre hace 4 años, como que mi familia se me vino encima a claro, culparme ya de todo, ¿no? Entonces, eh,
probablemente sufrí más, o sea, lo pasé peor en ese momento, hace 4 años que volví a coger la terapia de MDR, luego la de neurociencia, Sí, porque ya esta parte yo no era capaz de gestionarla, ¿no? Probablemente la de mi claro. padre era algo que había ido de alguna manera, ¿no? Yo que sé, tirando con ella, pero la de mi familia no. Y entonces estaba tan hundida en aquel momento que realmente, o sea, sentí que, ¿para qué me ha servido la terapia que he hecho? Porque me sentía de verdad, o sea, otra vez tremendamente hundida. Y me acuerdo que ahí fue cuando yo empecé a contarle a mi hijo, ¿no? Lo que había sucedido, porque yo hasta entonces no le había contado, ¿no? Del abuso, del maltrato y todo esto. Y entonces me miró así como muy calmado y me dijo, mamá, tú no te das cuenta de lo valiente que eres. Tú te has atrevido a romper el patrón familiar, a romper las cadenas, a romper el círculo. Y Claro, eso dije, sí, y dije, joder, o sea, mi padre había sufrido, antes de morir, yo, dentro de claro. lo que pude hablar con él y pudimos, bueno, mejorar nuestra relación, él había sufrido abuso, había sufrido maltrato. Entonces, o rompes, o hay un momento en el que alguien, ¿no? de ese clan familiar rompe ese Ujú, círculo, o es un constante patrón que se va repitiendo. constante. Y el otro día, es que fue antes de ayer, soñaba que una de mis sobrinas, venía mi madre y me decía, tu sobrina se ha quedado embarazada de la persona, de la pareja de su madre. Y yo la miraba y se le decía, claro, mamá, es que si no rompemos el Sí, círculo, esto que está sí, haciendo, si no sí, sí, rompemos el sí. círculo, seguiremos repitiendo el patrón por Así generación y es, por generaciones. así es. Entonces, es que es algo tan evidente que ya no solamente que lo haces por ti, es que lo haces, digamos, Sí, la propia familia, por la propia humanidad, el decir, joder, tenemos que ir asumiendo, ¿no? Digamos, sí, la parte que nos toca curar a cada uno, ¿no? Porque es muy sí, evidente, ¿no? O sea, cada vez es más totalmente. evidente, ¿no? Totalmente. Además, bueno, hay una rama en la psicología que se llama psicología sistémica. Yo no tengo formación en sistémica, pero bueno, he ido a terapia con terapeutas sistémicas y bueno, ellos hablan, bueno, ellos toman la familia como un sistema, ¿no? Y claro, en ese sistema siempre existe una persona que va a romper, Sí, ya sea un círculo de abuso, ya sea un círculo de reproches, sí, ya sea un círculo, siempre hay una persona que rompe, sí, que solíamos llamar, ¿no? La oveja negra de la familia, sí, la sí, que la lía siempre. Siempre hay una persona que rompe con eso y que esa ruptura genera cambios en los demás y totalmente. genera cambios en el contexto. Entonces, eso es muy importante porque el abuso no lo podemos borrar, el trauma no lo podemos borrar, pero podemos decidir qué hacemos con ese trauma, ¿no? Es decir, si dejamos o seguimos condicionados por el trauma, que Sí. ya lo hemos visto aquí, ¿no? Toda nuestra cognición, toda nuestra emoción, toda nuestra conducta va a ser gobernada por este trauma, o si dejamos que si empezamos nosotros a gobernar nuestra vida. Totalmente. Es que te da también otra mirada Sí, eh, hacia esa persona que te ha abusado, que te ha maltratado, porque solamente cuando eres capaz de ver que el otro ha podido sufrir y pasar por lo mismo que tú, y como sí, decíamos antes, que puede ser de otra manera, puede tener otros recursos y por tanto pues sí, no ha actuado como debiera, a mí por lo menos fue cuando entendí esto, cuando se me empezó a despertar la compasión, digamos, y pude de sí. verdad sentir que podía llegar a perdonar, no de corazón, porque antes intentaba perdonar desde la cabeza, ¿no? Porque era mi padre, Claro. claro, no todo en él era malo, había Pero cosas eso es muy buenas en cognición. él, claro, Sí, sí. pero solamente cuando soy capaz de ese ejercicio es cuando de verdad digo, ahora sí siento que hay perdón, ¿sabes? Entonces yo creo Sí, que te da otra mirada hacia quien perpetra, digamos, el maltrato o el abuso, que yo creo que también es interesante contemplar, totalmente. ¿no? O sea que, Sí, bueno, que sí, no te quiero sí. entretener, María José, que tenemos Bueno, una horita nada, y me encanta. nada, nada. Encantada, encantada. Yo creo que al menos yo he tocado todos los puntos que quería traer aquí, Sí, no solo para ti, y bueno, la labor que haces, Lidia, es maravillosa. muchas gracias. También para todos los que nos escuchan, bueno, tienes mi contacto si Sí. quieren bibliografía, libros. Bueno, yo estoy totalmente abierta, ¿vale? Genial. A colaborar con vosotros. Muchísimas Y nada, ha sido gracias. un placer, ha sido un placer. La Y, verdad es que hacer este tipo de actividad le da sentido, ¿no? A toda la formación que llevamos detrás. muchísimas gracias. Y lo que quieras a lo mejor que compartamos en la descripción de gente que te pueda leer en algún lado Sí, o buscarte o lo que sea, lo ponemos vale, también en la descripción del vídeo para dejarlo accesible a la vale. gente. Pues si quieres luego te mando Sí, un breve resumen, ¿vale, fenomenal. Tía? Y Muchísimas nada, gracias, María estamos en José. contacto. Gracias. Que te Un vaya muy abrazo bien. grande. Hasta luego. Hasta luego.